Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en este día miércoles 26 de mayo y seguimos en Éxodo capítulo 22, juicio justo y razonable. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemares mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido en su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sea buey, sea asno, sea oveja, vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y éste muere o fuere estropeado o fuere llevado sin verle nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. La meditación. Debemos resarcir los daños producidos al prójimo. El pasaje bíblico trata sobre restituir algún perjuicio cometido, mayormente por pecados con culpa. Si se confirmaba que había sido con culpa, debía ser castigado y tenía que pagar más de lo que imponía la ley del talión. Si era hallado con el hurto en la mano, paga el doble. Pero si mataba al animal o lo vendía, debía dar 5 bueyes por uno y 4 ovejas por oveja. En caso de que alguien matara al ladrón que ingresaba a su casa, se consideraba si había sido de noche o de día, para aplicar el castigo. Si ocurrían los casos contemplados en los versículos 5 y 6, tenía que resarcir según la ley del talión. Preguntas: ¿cómo cambiaba el resarcimiento si se hallaba al ladrón con el hurto en la mano? Tenía que pagar el doble de lo robado, o ya sea 5 veces o 4 veces. ¿Por qué hay que responder con mayor responsabilidad ante un pecado con culpa? Porque se demuestra realmente que eres culpable y de esa manera se le enseña a la persona a no volverlo a hacer. Si una persona se comprometía a guardar algún bien o animal del ganado del prójimo y éste era robado, debía presentarse a los jueces para ver si tenía alguna responsabilidad. No se tenía que resarcir por aquellos bienes perdidos si no estaba involucrado en el hurto, ya que el ladrón era el que debía pagar. Si el dueño de la casa juraba ser inocente delante de Dios, la víctima debía aceptar su argumento. Pero si el dueño de la casa es responsable del robo, tenía que resarcir el daño, a menos que demostrara su inocencia. El resarcimiento de las cosas prestadas y perdidas dependía de la presencia o ausencia del dueño. La ley da importancia al juicio racional. Pregunta: ¿qué debía hacer el dueño del bien si el dueño de la casa juraba su inocencia delante de Dios? Cobrarle al ladrón.
¿En qué debo buscar equilibrio entre los principios y el juicio justo? Bueno, debemos considerar que también nosotros podemos estar en esa situación y querríamos misericordia. La oración de hoy. Dios misericordioso, gracias por darnos ordenanzas bien concretas considerando todos los casos. Sé que tú conoces todo de mí. Deseo poder conocer la situación de otros para brindarles ayuda. Ayúdame a crecer en la fe y no permitas que cause algún perjuicio a mis hermanos o que codicie algo que otros tengan. El ensayo de hoy se llama ¿qué es la justicia? La palabra hebrea mishpat, que significa justicia, aparece más de 200 veces en la Biblia en diferentes contextos. Básicamente, la palabra justicia se refiere a tratar bien a la gente. También significa darle a cada uno lo que le corresponde, ya sea protección o castigo. ¿Qué es entonces la justicia? Gary Hogan, fundador del Instituto Internacional de Misión, la explica de la siguiente manera. Se hace justicia en la tierra cuando se utilizan la fuerza y la autoridad entre los hombres, según el destacado estándar moral de Dios. Tim Keller lo simplifica aún más y la define como: justicia es cuidar del débil. De este modo, si la justicia es el uso correcto de la fuerza, la injusticia es su uso incorrecto. Por otra parte, sobre la injusticia, Gary Hogan sostiene: la injusticia se da al usar el poder para quitarle a otra persona la vida, la dignidad, la libertad, el fruto del trabajo, el amor, etcétera, que Dios le dio. O sea que la injusticia se da cuando el fuerte explota al débil y abusa de él. Así, la injusticia se propaga por la sociedad como una enfermedad contagiosa cuando no cuidamos de los débiles, de los pobres y de los vulnerables. El estudio sobre la justicia debe comenzar por observar al justo. Asimismo, la búsqueda de la justicia debe empezar por buscarlo a él. Dicho en otras palabras, la justicia es un atributo inmutable del corazón de Dios. Por ende, el Todopoderoso es el Dios de la justicia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres un Dios justo y da el pago a cada uno conforme a sus obras. Ayúdanos para hacer lo correcto, Señor, para agradarte y para poder ayudar a los más débiles, a los más desprotegidos. Y gracias, Señor, porque tú nos bendices para bendecir a otros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana.